El cielo se volvió del color equivocado al amanecer. Levi Dawson estaba de pie junto a la ventana de su casa del rancho, con la taza de café enfriándose en su mano, observando cómo el horizonte cambiaba del rosa a ese gris verdoso enfermizo que anunciaba una tormenta mortal. En 43 años trabajando esa tierra, había aprendido a leer el clima como otros hombres leen el periódico. Esta sería mala. Había construido ese rancho solo. Cada poste de cerca y cada línea de agua eran testimonio de lo que un hombre podía lograr sin depender de nadie. Su padre había apostado y perdido la hacienda familiar antes de que Levi cumpliera 20 años. Esa lección se le grabó hondo: confía solo en ti mismo. No necesites a nadie. Y nunca lo perderás todo por la debilidad de otro hombre. El viento golpeó primero, haciendo vibrar las ventanas. En cuestión de minutos, la nieve comenzó a caer de lado, en cortinas tan espesas que no podía ver el granero a 70 yardas de distancia. Sus Hereford estaban dispersos por el potrero del sur. 300 cabezas, el valor de todo lo que había construido. Si entraban en pánico en ese infierno blanco, derivarían con el viento hasta morir contra las cercas o en barrancos helados. Levi agarró su abrigo y corrió al establo. La yegua luchó contra él mientras la ensillaba, con las orejas pegadas hacia atrás, sintiendo la furia de la tormenta. Se lanzó contra el viento, la nieve cortándole el rostro como vidrio roto. El frío encontró cada rendija de su ropa, robándole el calor con dedos avaros. Encontró al ganado ya corriendo, ciego de miedo. Intentó girarlos hacia el refugio, pero el viento dispersó sus gritos. Su yegua tropezó en una zanja oculta, arrojándolo con fuerza a un banco de nieve. Levi se levantó con dificultad, saboreando sangre. Su ganado desapareció en el caos blanco. Todo lo que había construido. Todo lo que había sacrificado. Desapareciendo mientras él permanecía impotente en la tormenta. Entonces la vio. Una figura oscura a caballo, moviéndose a través de la ventisca como si fuera un clima de domingo. Cabalgaba con una gracia que parecía imposible en esas condiciones. Su caballo respondía al más leve cambio de su peso. El ganado se volvió hacia ella como si hablara su idioma, fluyendo a su alrededor como un río de marrón y blanco. Ella estaba reuniendo su hato, llevándolo hacia el sur con una habilidad inquietante. Levi volvió a montar y la siguió, más testigo que ayuda. La mujer trabajaba con absoluta concentración, leyendo la tierra bajo la nieve, anticipando por dónde se dispersaría el ganado, colocándose para guiar en lugar de perseguir. Se movía como el agua, como el viento, como algo salvaje que la tormenta no podía tocar. Cuando por fin llegó al gran granero del sur, todo su hato estaba a salvo dentro. La mujer estaba desensillando a su caballo exhausto, revisándole las patas con manos expertas. ¿Quién eres? Su voz salió áspera. Ella alzó la vista brevemente, con ojos del color del agua de un arroyo. ¿Importa? Acabas de salvar 300 cabezas de ganado. Necesitaban ser salvadas. Volvió a su caballo, despidiéndolo con un gesto. Levi la observó trabajar, notando la economía de sus movimientos, la forma en que tocaba a los animales con autoridad y gentileza a la vez. No era una vagabunda que hubiera aprendido ganadería el verano pasado. Al menos dime tu nombre. Cara. Eso es todo. Solo Cara. Pasó junto a él para revisar el ganado, recorriendo con la mirada a cada animal con la evaluación de alguien que sabía exactamente qué buscar. La tormenta aún no termina. ¿Tienes alimento almacenado aquí? Trabajaron durante el día aullante casi en silencio. Ella le mostró que fardos de heno necesitaban moverse, que bebederos había que romper el hielo, que ternero parecía tener cólicos. Conocía el ganado como él, desde una vida entera viviendo con ellos. Cuando cayó la oscuridad y la tormenta se intensificó, Levi lo intentó de nuevo. Ven adentro. No puedes quedarte en este granero toda la noche. Estoy acostumbrada a cosas peores. Aprecio la oferta. Su voz se mantuvo educada pero firme. El cuarto de aperos está bien.
Tiene una estufa. Tiene una catre. He dormido en lugares peores. Desapareció en el pequeño cuarto al fondo del granero, cerrando la puerta con una quietud definitiva. Levi quedó de pie en la nieve entre el granero y la casa, con la tormenta gritando a su alrededor. Una desconocida había aparecido de la nada y había salvado todo lo que él no pudo salvar solo. No aceptaría su agradecimiento. No se explicaría. Ni siquiera entraría para resguardarse del frío. Regresó a su casa vacía, más confundido de lo que había estado en años. La tormenta duró 3 días. Cada mañana, Levi encontraba a Kara ya trabajando cuando llegaba al granero. Había revisado el ganado, roto el hielo de los bebederos, limpiado los establos que lo necesitaban. Trabajaba como alguien que intentara huir de algo. El segundo día, le llevó café y galletas para el desayuno al granero. Ella las aceptó con un gesto de cabeza, pero siguió moviéndose, siguió ocupada. Sus manos tenían viejas cicatrices, del tipo que vienen del alambre y del trabajo duro. «¿Sabes de ganado?», dijo él, observándola examinar una novilla con el ijar hinchado. «Mi padre era ranchero». ¿Se tensó su mandíbula? Levi sabía mejor que insistir. Había estado donde ella estaba. En ese lugar donde hablar de la pérdida se siente como reabrir una herida. Trabajaron codo a codo durante el segundo día de la tormenta, y él comenzó a notar cosas. Como murmuraba al ganado nervioso, calmándolo más con el tono que con las palabras. Como revisaba automáticamente cerrojos y bisagras. Los hábitos de alguien criado para mantener las cosas en buen estado. Cómo se movía a través del frío y el agotamiento sin quejarse. ¿A dónde te dirigías?, preguntó mientras echaban heno en los pesebres. A ningún lugar en particular. Cabalgando a través de una ventisca hacia ninguna parte parece poco prudente. Ella se detuvo, con la horquilla equilibrada en las manos. Vi a tu ganado dispersarse. Sabía hacia dónde irían con este viento. Pensé que podía ayudar. ¿Por qué? Porque lo necesitaban. Volvió al trabajo, cerrando la conversación. Al tercer día, la tormenta empezó a perder fuerza. Una luz pálida se filtró por las grietas de las paredes del granero. Levi fue a evaluar los daños, cercas caídas en 2 puntos, el techo de un cobertizo derrumbado. Las reservas de heno disminuidas, pero suficientes. Cuando regresó al granero al mediodía, encontró a Kara en la puerta del cuarto de aperos, pálida y tambaleándose. «Necesitas comer», dijo. «Comida de verdad, no galletas». «Estoy bien». «Te ves fatal». Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «Qué halagador». «Lo digo en serio». «Ven a la casa. Tengo estofado preparado». «Aprecio lo que intentas hacer», su voz se suavizó, «pero no necesito caridad. Tienes tu ganado a salvo. La tormenta se está rompiendo. Me iré, a ninguna parte en particular». Levi la estudió. Esta mujer que había salvado todo lo que poseía y no aceptaba ni una comida caliente como pago. El orgullo reconoció al orgullo. «Al menos déjame pagarte por el trabajo. 3 días de labor especializada». «No. No es caridad. Son salarios. No quiero tu dinero». Se dio la vuelta y regresó al cuarto de aperos, reuniendo sus pocas pertenencias en una bolsa de lona gastada. La frustración estalló en el pecho de Levi. «¿Por qué me ayudaste si no dejas que yo te ayude a cambio?». Ella se detuvo, de espaldas a él. Cuando habló, su voz tuvo peso. «Porque tu ganado se estaba muriendo». Eso es razón suficiente. Por las grandes puertas del granero, la luz pálida del sol atravesó las nubes que se adelgazaban. La tormenta estaba terminando. Ella se iría en menos de 1 hora, y él nunca entendería por qué había venido ni a dónde iría. «Al menos quédate hasta mañana», se oyó decir. «Los caminos estarán mejor. Podría usar ayuda para revisar todos los daños». Ella lo enfrentó. Ojos de agua de arroyo buscando su rostro.
Lo que fuera que vio hizo que sus hombros se relajaran un poco. Un día más, aceptó. Luego me voy. Esa noche, Levi yació en su casa vacía, escuchando el silencio en lugar del viento. Pensó en la mujer durmiendo en su granero. Se preguntó de qué huía, por qué ayudaba a extraños que nunca volvería a ver. Se preguntó por qué le importaba. La encontró al amanecer del cuarto día, desplomada en el pasillo del granero entre los establos. Su corazón se detuvo. Luego corrió, cayendo de rodillas a su lado. Respiraba, pero estaba inconsciente, la piel ardiendo de fiebre. Cuando la levantó, pesaba casi nada. La llevó a la casa, con la mente acelerada. 3 días de trabajo sin parar en condiciones de congelación, probablemente sin comer lo suficiente, durmiendo en un cuarto de apero sin calefacción. Se había exigido más allá del agotamiento por su ganado. Levi la acomodó en la habitación de invitados, apiló mantas sobre su cuerpo tembloroso y puso agua a hervir para hacer caldo. Había cuidado terneros enfermos y caballos heridos. Las personas no podían ser tan diferentes. La fiebre duró 3 días. Ella entraba y salía de la conciencia, a veces lúcida, a veces perdida en sueños que la hacían gritar. En esas horas febriles, su historia llegó en fragmentos. La sequía llegó en junio, murmuró una vez, con los ojos desenfocados. El pasto se volvió marrón en julio. El arroyo se secó. Papá dijo que se rompería. No se rompió. Levi se sentó junto a la cama, enfriándole la frente con paños húmedos. Tuvimos que vender el hato, pieza por pieza. Cada ternero, cada vaquilla. Papá los vio subir a los camiones como si estuviera viendo marcharse a sus propios hijos. Su voz se quebró. La última vaca se fue en septiembre. Él murió en octubre. Simplemente, se apagó. El médico dijo insuficiencia cardíaca. Yo sé más que eso. Murió de perderlo todo. Tranquila, murmuró Levi. Estás a salvo aquí. Sarah Cara Morrison, susurró ella. Ese es mi nombre completo. Papá me llamaba Cara porque pateaba como una antes de nacer. Más tarde esa noche, cuando la fiebre volvió a subirle, Levi compartió su propia historia. Tal vez ella la recordaría, tal vez no. Pero hablarle a su rostro dormido se sentía más fácil que cargarlo solo. Mi padre apostaba, dijo en voz baja. Cartas, caballos, cualquier cosa con probabilidades. Perdió nuestro rancho cuando yo tenía 19 años. Mi madre lo dejó. Yo me quedé hasta que el banco se lo llevó. Hizo una pausa. Juré que construiría algo que nadie pudiera quitarme. Pasé 24 años levantando estas cercas, comprando esta tierra pedazo a pedazo. Nunca pedí dinero prestado que no pudiera devolver al día siguiente. Nunca necesité ayuda de nadie. La miró, con el rostro enrojecido por la fiebre. Hasta ahora. Hasta que tú atravesaste esa tormenta como si fueras un milagro y salvaste lo que yo no pude salvar solo. La tercera noche, la fiebre cedió. Levi se había quedado dormido en la silla junto a su cama, con el cuello torcido en un ángulo incómodo. Cuando despertó, la pálida luz del amanecer se filtraba por las cortinas y los ojos de ella estaban abiertos, claros, observándolo. Tu ganado, su voz salió como un susurro áspero. El alivio lo inundó. A salvo. Todos a salvo. Lágrimas se deslizaron en silencio por sus sienes hasta perderse en su cabello. Bien, eso es bueno. Él la ayudó a beber agua y vio cómo el color regresaba lentamente a su rostro. Ella miró alrededor de la habitación, comprendiendo dónde estaba y cómo había llegado allí. Te desplomaste en el granero, explicó. La cuarta mañana. Te trabajaste hasta enfermarte. Lo siento. No te disculpes. Hazlo mejor. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Luego su rostro se desmoronó. No fui lo bastante fuerte para salvar el rancho de mi padre. Pensé que tal vez podría salvar el de alguien más. Levi extendió la mano despacio,
dándole tiempo a rechazarla, y tomó su mano llena de cicatrices. Lo salvaste. Salvaste todo. Se quedaron sentados en la quietud del amanecer. Dos personas que lo habían perdido todo. Aferrándose a algo que ninguno podía nombrar del todo. Cara se recuperó lentamente, y Levi descubrió que era tan terca para aceptar ayuda como él mismo lo había sido siempre. Insistió en levantarse al día siguiente de que la fiebre cediera. Aunque apenas podía caminar hasta la cocina, exigió ver al ganado para revisarlo por sí misma. Intentó ayudar con las tareas y casi se desmayó limpiando un establo. Siéntate antes de que te caigas, ordenó Levi, guiándola hasta un fardo de heno. Puedo trabajar. Apenas puedes mantenerte en pie. No acepto caridad. Su mandíbula se tensó en una línea que él reconoció, era la misma que veía en su propio espejo. No es caridad si te la ganas, cosa que ya hiciste salvando mi hato. Se agachó para mirarla a los ojos. Quédate durante la temporada de partos, abril y mayo. Son 7 semanas. Ayúdame entonces, cuando estés lo bastante fuerte como para ayudar de verdad. Cara estudió su rostro. La desconfianza y la esperanza luchaban en su expresión. Salario. Un salario justo por trabajo especializado. ¿Dónde me quedaría? En la cabaña del capataz. Está vacía desde que el viejo Martín se jubiló. Necesita algunos arreglos, pero está sólida. Pago alquiler. Levi reprimió una sonrisa. De acuerdo. $10 al mes. 20. Estás negociando para pagarme más. Estoy negociando por dignidad. Sus ojos color agua de arroyo sostuvieron los de él. Me quedo en esa cabaña. Trabajo por salario. Pago alquiler. Nada regalado, nada adeudado. Es la única manera en que aceptaré. Él reconoció el hierro en su voz. Era el mismo hierro que la había llevado a atravesar aquella tormenta para salvar ganado que no era suyo. Trato hecho, dijo, ofreciéndole la mano. Su apretón aún era débil, pero firme. 2 días después, Levi oyó caballos subiendo por el camino. Salió al porche y vio a Tom y Eleanor Patterson, del rancho vecino, junto con el Dr. Wheeler y su esposa Marta. Oímos que aguantaste la tormenta. ¿Todo bien?, llamó Tom al desmontar. Sus ojos pasaron de largo a Levi hasta donde Cara estaba de pie en la puerta del granero. También oímos que tienes compañía. Esta es Cara Morrison, dijo Levi. Trabaja para mí durante la temporada de partos. Las cejas de Eleanor se alzaron. ¿Trabaja para ti? Mano de rancho especializada. Sabe de ganado mejor que la mayoría de los hombres que he contratado. Ya veo, el tono de Eleanor llevaba un juicio afilado como el viento de enero. ¿Y se queda dónde? En la cabaña del capataz. Por supuesto. Los labios de la mujer mayor se afinaron. Levi, la gente hablará. Que hablen. Las palabras lo sorprendieron tanto a él como a ellos. Había pasado su vida construyendo respetabilidad, evitando chismes, pero algo en el tono de Eleanor le encendió la ira en el pecho. El Dr. Wheeler se aclaró la garganta. No es asunto nuestro cómo manejas tu rancho, Levi. Solo queríamos asegurarnos de que no hubieras perdido demasiado con la tormenta. Perdí algo de cerca y el techo de un cobertizo. Podría haberlo perdido todo. La voz de Levi se proyectó por el patio. La señorita Morrison llevó mi ganado a refugio cuando yo no pude. Le debo más de lo que puedo pagar. Cara se dio la vuelta y desapareció dentro del granero. Después de que los vecinos se fueron, Levi la encontró metiendo sus pertenencias en la bolsa de lona. ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas? No voy a dañar tu reputación. Mi reputación no es tu preocupación. Debería serlo. Ella lo enfrentó, con ira y dolor mezclados en el rostro. Sé lo que la gente piensa. Una mujer sola quedándose en el rancho de un soltero. Me llamarán cualquier cosa y a ti un tonto. Pueden llamarme como quieran.
Es fácil decirlo cuando no es tu vida la que están destruyendo. Levi respiró hondo, controlándose. Salvaste mi sustento. Esa es la verdad. Cualquiera que no pueda verlo no vale la pena. No entiendes. Entiendo que te han herido. Entiendo que estás huyendo. Entiendo que no confías fácilmente, mantuvo la voz suave. También entiendo que necesito ayuda. Tú necesitas trabajo y la cabaña del capataz está vacía. Todo lo demás es ruido. Las manos de Kara se quedaron quietas sobre la bolsa. ¿Por qué te importa lo que me pase? La pregunta lo detuvo. No tenía una buena respuesta, solo la verdad. No lo sé, admitió. Pero me importa. Abril volvió el mundo suave y verde. La nieve se derritió en arroyos corrientes. El pasto brotó del suelo que se calentaba. El primer petirrojo apareció, cantando su reclamo territorial desde el techo del porche de Levi. Kara se mudó a la cabaña del capataz y encontraron un ritmo. Ella estaba en pie antes del amanecer, revisando el ganado antes de que Levi terminara su café. Se movía por el rancho con la facilidad de una práctica de toda la vida. Cuando un ternero se atascaba al nacer, se arremangaba sin que se lo pidieran. Cuando una cerca necesitaba arreglo, ya tenía las pinzas en la mano. Trabajaban en su mayoría en un silencio cómodo, del que nace de un propósito compartido. Levi se sorprendía mirándola cuando creía que ella no lo notaba, como tocaba a los terneros recién nacidos con una ternura casi dolorosa, como miraba hacia las montañas al atardecer con una pena visible en los ojos. Una tarde de finales de abril, una vaquilla entró en un parto difícil. El ternero venía de nalgas. Incluso con ambos trabajando, les tomó 2 horas de esfuerzo agotador. Cuando por fin lograron sacarlo y hacerlo respirar, Levi y Kara se sentaron en la paja, exhaustos y cubiertos de fluidos del parto. Vamos, dijo Levi, levantándose con un gemido. Tengo whisky que quita el dolor. Se sentaron en el porche, pasándose la botella, viendo al sol pintar las montañas de dorado y púrpura. El ternero recién nacido mamaba con vigor en el corral de abajo, mientras su madre lo lamía con devoción. Eso nunca cansa, dijo Kara en voz baja. La vida ganando. Tu padre te enseñó la ganadería. Ella asintió y dio un trago a la botella. Decía, un buen ranchero escucha la tierra, presta atención a lo que dice cuando el pasto está estresado, cuando el ganado está inquieto, cuando el clima cambia. Su voz se quebró. Olvidé cómo escucharla después de que murió. Todo quedó en silencio. Levi entendía ese silencio. Pasé 20 años construyendo cercas alrededor de este lugar. Pensé que si las hacía lo bastante fuertes, estaría a salvo. Resulta que construir cercas alrededor de uno mismo no te hace estar a salvo. Solo te deja solo. Ella lo miró, los ojos de agua de arroyo atrapando la última luz. Ya no estás solo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, significando más de lo que cualquiera diría. El pecho de Levi se apretó con algo que no había sentido en años, el peligroso calor de querer a alguien cerca. Tú tampoco, dijo en voz baja. Sus manos descansaban sobre la barandilla del porche, a centímetros de distancia. Kara se movió y sus dedos se rozaron. El contacto le recorrió el cuerpo como tocar un alambre de cerca. Ella también lo sintió. Lo vio en la forma en que se le cortó la respiración. Por un largo momento, ninguno se movió. Luego Kara se levantó. Demasiado rápido, casi tropezando. Mañana temprano, dijo. Gracias por el whisky. Bajó los escalones del porche y caminó deprisa hacia su cabaña. Levi la observó irse. Momentos después, la luz de una lámpara apareció en su ventana. El petirrojo cantó su canción nocturna. Y por primera vez en años, Levi realmente lo escuchó. Lo escuchó de verdad, como el padre de Kara le había enseñado a escuchar. La tierra estaba hablando. Él solo aún no sabía qué estaba diciendo. A finales de mayo llegó Richard Thornton, el banquero de Casper,
conduciendo su automóvil negro que parecía fuera de lugar contra la belleza gastada del rancho. Levi lo recibió en la oficina, sabiendo lo que venía. No se recibe una visita personal de un banquero si las noticias no son malas, dijo Thornton, desplegando papeles sobre el escritorio. Los precios del ganado han caído mucho desde el otoño pasado. Y los costos del alimento han subido. Los daños de la tormenta que mencionó, reparación de cercas, pérdidas de heno, facturas veterinarias, todo suma. Levi estudió las cifras, con el estómago hundiéndose. ¿Qué tan mal? Estás cerca de tu límite de crédito. Necesitas una buena cosecha de terneros y mejores precios para el otoño, o tendrás que vender tierra para cubrir las deudas. ¿Cuánta tierra? 1/4 de sección, tal vez más. La tierra que su padre había perdido cruzó la memoria de Levi como un relámpago. La historia intentando repetirse, solo que esta vez por mala suerte en lugar de malas decisiones. Hay otro asunto, continuó Thornton. Tu ayuda de verano. ¿Puedes permitirte mantenerla? La mandíbula de Levi se tensó. Eso es asunto mío. Lo es mientras estés usando el dinero de mi banco. La voz del banquero no llevaba malicia, solo realidad. No digo que la despidas por el chisme del pueblo. Digo que los números no respaldan ese gasto. Después de que Thornton se fue, Levi se quedó solo en la oficina, haciendo cálculos una y otra vez. El banquero tenía razón. Si mantenía a Cara durante el verano, le pagaba un salario justo y los precios no se recuperaban, perdería parte del rancho. Pero dejarla ir se sentía como arrancarse algo vital del pecho. La encontró en el potrero del sur, arreglando un tramo de cerca. Ella levantó la vista cuando él se acercó, y su sonrisa se apagó al ver su expresión. ¿Qué pasa? Él fue directo. No voy a suavizarlo. Los precios están bajos. Los daños de la tormenta costaron más de lo que pensé. No puedo permitirme mantenerte durante el verano. El rostro de Cara se volvió cuidadosamente neutro. Entiendo. Puedo pagarte hasta finales de mayo. Darte una referencia. Entiendo, repitió. Su voz se mantuvo firme, pero sus manos apretaban el alambre de la cerca con demasiada fuerza. ¿Cuándo quieres que me vaya? No se trata de querer. A fin de mes. Ella asintió una sola vez, volvió a la cerca y clavó una grapa con 3 golpes precisos. Me iré para entonces. Levi quiso decir algo más. Decir que no quería que se fuera. Que imaginar el rancho sin ella se sentía como perder algo que no sabía que necesitaba. En lugar de eso, regresó a la casa, dejándola sola con la cerca. Esa noche, Cara apareció en su puerta. Tengo una propuesta, dijo. ¿Puedo pasar? Se sentaron en la mesa de la cocina, y ella desplegó un mapa dibujado a mano. El rancho de mi padre, a 2 condados de aquí. Todavía es mío. 160 acres, buena fuente de agua, pasto decente, casa y graneros sólidos. Sin ganado, no valen nada. Cara, escúchame. Escúchame tú. Su voz tenía el mismo hierro que cuando negociaron su trabajo. Invierte en mí. Dame un hato. 25 vaquillas de tu excedente. Te pago en terneros durante 3 años. Operamos ambos ranchos, compartimos recursos y mano de obra. Tu lugar y el mío, juntos. Levi miró el mapa. Eso es arriesgado para los dos. Sí. Si los precios no se recuperan, podríamos perderlo todo. Sí. ¿Por qué propondrías algo así? Ella sostuvo su mirada. Porque perderlo todo una vez no significa que no puedas construir algo hermoso. Porque estoy cansada de huir. Porque, se detuvo, tragó saliva, porque creo en los buenos cimientos. Tu rancho los tiene. El mío también. Juntos seríamos más fuertes. O fracasaríamos los dos. La luz de la lámpara resaltó la determinación en su rostro. Pero prefiero fracasar intentando que pasarme la vida con miedo a intentarlo. Déjame pensarlo, dijo Levi.
Ella asintió y lo dejó solo con decisiones imposibles. Al amanecer, Levi cabalgó hasta el rancho del padre de Cara. Necesitaba verlo con sus propios ojos. La propiedad le rompió el corazón. La casa estaba firme pero descuidada, pintura descascarada, tablas del porche torcidas. Los campos estaban llenos de maleza, las cercas vencidas. El granero necesitaba trabajo, pero bajo el abandono vio lo que ella había descrito: buenos cimientos, estructura sólida, un rancho construido por alguien que sabía lo que hacía. Caminó por la casa vacía, imaginando a Cara creciendo allí, a su padre enseñándole a leer el clima, a entender el ganado, a escuchar lo que la tierra decía. Imaginó perder el hato ternero por ternero, ver desaparecer su sustento. A su padre muriendo de un corazón roto, dejándola sola con tierra inútil y sin rumbo. Levi se sentó en los escalones del porche, mirando sueños abandonados. «Viniste a ver si estoy loca», dijo una voz. Se volvió. Cara estaba a caballo en el límite de la propiedad, observándolo. «Oh tonta», añadió, desmontando. «Vine a ver en qué estaría invirtiendo». Ella ató el caballo, subió los escalones y se sentó a su lado. «Es un desastre. Pero con buenos cimientos. Mi padre construía para que durara». Su voz se volvió áspera. Decía: «Un rancho es más que tierra y ganado. Es una promesa de que lo que construyes importa, de que te sobrevivirá. Quiero honrar eso». Se quedaron en silencio, mirando campos que pedían trabajo. «Tengo miedo», admitió Levi. «De perder dinero. De querer esto. De confiar en que pueda funcionar». La miró de frente. «Pasé toda mi vida asegurándome de no necesitar a nadie. Necesitar a alguien le da poder para herirte. Lo sé». El hombro de Cara se apoyó en el suyo. «Mi padre necesitaba ese hato para sobrevivir. La sequía lo mató tan seguro como la falla de su corazón. Cuando necesitas algo y lo pierdes, la pérdida te destruye. Entonces, ¿por qué pedirme que arriesgue eso?». Ella guardó silencio largo rato. Porque tal vez la otra opción, no necesitar nada, no construir nada que importe, sea una forma más lenta de morir. Al menos si lo intentamos y fallamos, habremos intentado. Eso es más de lo que he hecho desde que él murió. Levi miró el rancho, la miró a ella, miró la elección frente a él. Toda su vida había sido protección, seguridad, control, aislamiento. Cara le ofrecía lo contrario: riesgo, sociedad, conexión. Pensó en su casa vacía, en sus comidas solitarias, en 20 años de cuidadosa soledad. Pensó en encontrarla en aquella tormenta, en verla salvar lo que él no pudo salvar solo. «Socios», dijo, ofreciéndole la mano. Su sonrisa fue como el sol rompiendo las nubes. «Socios». Esa noche, se sentaron en la mesa de la cocina, redactando el acuerdo de sociedad a la luz de la lámpara. Levi aportaría 25 vaquillas de cría. Cara pagaría con terneros durante 3 años. Compartirían equipo, trabajo y recursos. Construirían algo que ninguno podía construir solo. Hablaron de números y calendarios con cuidadosa practicidad, fingiendo que solo se trataba de ganado y tierra. Pero cuando sus manos se rozaron al alcanzar el mismo papel, el contacto se prolongó. Cuando sus miradas se encontraron, pasó algo más profundo que un negocio. Finalmente, Cara firmó el acuerdo, su letra firme y decidida. Levi firmó debajo. «Esto está pasando de verdad», dijo ella en voz baja. «¿Segundas dudas?» «Dudas aterradoras», sonrió, «pero buenas». Ella se fue cerca de la medianoche. Levi vio moverse la luz de su lámpara hacia la cabaña del capataz. En el papel eran socios. En la práctica, acababan de atar sus futuros de maneras que no tenían nada que ver con el ganado. Pensó en las palabras del padre de Cara, que un rancho era una promesa de que lo que construyes importa. Pensó en construir algo con ella, no por seguridad ni control, sino porque algunas cosas valen el riesgo de perderse. La luz de su cabaña quedó encendida hasta tarde. La suya también.
Mayo se desdibujó en junio, junio en julio, julio en agosto. La sociedad funcionó como si la hubieran hecho toda la vida. Movieron ganado entre propiedades, compartieron la reparación de cercas y el corte de heno. La casa de Cara volvió a la vida, pintura fresca, porche arreglado, cortinas y ventanas. Levi la ayudó a restaurar el granero, y ella lo ayudó a ampliar el almacenamiento de heno. Sus vaquillas se asentaron en los pastizales de ella. Sus campos reverdecieron bajo un manejo cuidadoso. El escepticismo de los rancheros vecinos fue cambiando poco a poco. Vieron los resultados: terneros fuertes, hatos sanos, 2 ranchos funcionando mejor juntos que por separado. Tom Patterson admitió a regañadientes que Levi quizás sabía lo que hacía después de todo. Incluso Eleanor pasó con un pastel, su versión de una disculpa. Pero a medida que la sociedad prosperaba, la distancia cuidadosa entre Levi y Cara se hacía más difícil de mantener. Estaban juntos todo el tiempo, trabajando, planificando, compartiendo comidas cuando tenía sentido comer juntos en lugar de separados. Levi se encontró notando todo de ella, cómo reía ante un ternero torpe, cómo tarareaba mientras trabajaba, la línea de sus hombros contra la luz del atardecer. Quería tocarla. Quería cerrar el espacio que mantenían entre ellos. Pero la sociedad funcionaba, y empezar algo más podía arruinarlo todo si no duraba. Así que se mantuvieron cuidadosos, profesionales, socios de negocios y nada más. A finales de agosto llegó una lluvia bendita, de esas que empapan la tierra sedienta y prometen buen pasto otoñal. Levi revisaba cercas cuando oyó a Cara llamarlo, la emoción vibrando en su voz. La encontró en su granero, de pie en un corral de parto, llorando. El corazón se le encogió. ¿Qué pasa? Nada malo, rió entre lágrimas, señalando a un ternero recién nacido que mamaba con fuerza de una de las vaquillas que él le había dado. Todo está bien. El primer ternero de nuestra sociedad. Es perfecta. El ternero era rojo, con la cara blanca, patas firmes y ojos brillantes. Mamaba con entusiasmo decidido mientras su madre lo lamía con devoción. Levi entró al corral, con la lluvia repiqueteando en el techo del granero, y comprendió que no era solo un ternero. Era una prueba. Prueba de que lo que habían construido juntos funcionaba. Prueba de que asumir el riesgo había valido la pena. Lo logramos, susurró Cara. De verdad lo logramos. Se volvió hacia él, empapada por la lluvia y radiante, la alegría rompiendo en su rostro como un amanecer. Levi ya no pudo contenerse. Tomó su rostro entre sus manos curtidas. Cara Morrison, salvaste más que mi ganado. Me devolviste más que un hato. Las manos de ella subieron a sus muñecas, sosteniéndolo allí. El beso fue suave al principio, tentativo, ambos probando este nuevo territorio. Luego se profundizó. Meses de distancia cuidadosa finalmente rompiéndose. Ella sabía a lluvia y a esperanza. Sus manos se deslizaron en su cabello, acercándolo más. Cuando por fin se separaron, ambos respiraban con dificultad. Cara rió en voz baja. ¿Y ahora qué? Ahora dejamos de fingir que esto es solo sobre ganado. Gracias a Dios, sonrió. Me estaba quedando sin maneras de evitarte. Él la besó de nuevo, más suave esta vez, aprendiendo la forma de su boca, la manera en que suspiraba contra él. Afuera, la lluvia caía constante y amable. Bendición en lugar de tormenta. El ternero mamaba en paz detrás de ellos, el primer fruto de su sociedad. Quédate, dijo Levi contra sus labios. No en la cabaña del capataz. Quédate conmigo. ¿Qué dirá la gente? Que somos socios. Que estamos construyendo algo juntos. Se apartó lo justo para ver sus ojos. Que te amo. Su respiración se detuvo. ¿Me amas? Sí. ¿Desde cuándo? Probablemente desde que atravesaste aquella tormenta como si te perteneciera. La sonrisa de Cara fue lo más hermoso que había visto en su vida. Yo también te amo.
Desde que me cargaste a tu casa y te sentaste junto a mi cama durante 3 días. Se quedaron en la puerta del granero, la lluvia cayendo a su alrededor, el ternero recién nacido detrás, y se besaron hasta que la lluvia se volvió una llovizna. Septiembre trajo clima de cosecha, cielos despejados, noches frescas, el olor del heno curándose. Levi y Kara unieron oficialmente sus operaciones, construyendo cercas que conectaban las propiedades, discutiendo en qué casa vivir. La tuya tiene más espacio, dijo Kara, de pie en la ventana de la cocina con café matutino. La tuya tiene mejor luz, replicó Levi, rodeándole la cintura por detrás. ¿Y si dividimos el tiempo? Invierno aquí, verano allá. Complicado. Somos buenos con lo complicado. Ella se recostó contra él. Convertimos 2 ranchos al borde del fracaso en una sola operación exitosa. Podemos decidir en qué casa dormir. El banquero regresó a mediados de septiembre, revisando los libros combinados con creciente sorpresa. ¡Caramba! Ustedes 2 de verdad lo lograron. Buena cosecha de terneros, hatos sanos, recursos compartidos, costos reducidos. Puedo extenderles el crédito en mejores términos. Después de que se fue, Levi encontró a Kara en el porche. Su porche ahora. Ella se había mudado la semana anterior, sus pocas pertenencias mezclándose con las de él en una domesticidad sencilla que se sentía más correcta que cualquier cosa en su vida. Lo logramos, dijo ella. De verdad. Nunca dudé de ti. Mentiroso. Dudaste todo el tiempo. Tal vez un poco. Él se sentó a su lado, tomando su mano. Valió la pena. Eleanor Patterson pasó esa tarde con otro pastel. Una clara ofrenda de amistad. Me equivoqué con ustedes 2, admitió. Me equivoqué al juzgar. Han construido algo bueno aquí. Después de que se fue, Tom Patterson se quedó un momento. Tengo una pregunta para ustedes 2. Ayer pasó un muchacho buscando trabajo. Se llama Danny Ross. Tipo errante, pero bueno con los caballos. Me recordó a alguien. Miró a Kara con intención. Ella y Levi intercambiaron miradas. Envíalo, dijo Kara. Hablaremos con él. Danny Ross llegó a la mañana siguiente. 19 años. Delgado, tratando de ocultar la desesperación bajo una falsa seguridad. Kara se vio reflejada en él al instante. ¿Sabes de ganado? Preguntó Levi. Algo. Crecí en una granja en Nebraska. La perdimos el año pasado. He hecho trabajos ocasionales desde entonces. ¿Por qué deberíamos contratarte? La mandíbula del muchacho se tensó. Porque trabajaré más duro que cualquiera. Porque necesito esto. Se detuvo. La vulnerabilidad afloró. Porque no tengo a dónde ir. Kara dio un paso al frente. Yo era tú hace 6 meses. Andando a la deriva. Segura de haber perdido mi oportunidad de algo bueno. Miró a Levi. Alguien me dio una oportunidad de todos modos. Me cambió la vida. Contrataron a Danny en el acto, le dieron la cabaña del capataz y le hicieron prometer que usaría la estufa y no se trabajaría hasta enfermarse como ella. Él los miró como si le hubieran ofrecido la luna. Después de que se fue, Levi atrajo a Kara hacia sí. Devolver lo recibido se sentía correcto. Esa tarde se sentaron en el porche, en viejas mecedoras que Tom Patterson les había regalado como obsequio por la sociedad. El sol se ponía sobre sus hatos unidos, su Hereford y el ganado creciente de ella mezclándose en paz. Danny trabajaba a lo lejos, ya demostrando su valía. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Levi. ¿De dejar de vagar? Kara rió. No estaba vagando. Estaba perdida. Hay una diferencia. Señaló al ganado en el potrero. Eso no es solo un hato. Es la prueba de que perderlo todo una vez no significa que no puedas construir algo hermoso. Construimos algo hermoso. Levi estuvo de acuerdo, atrayéndola hacia sí. Ella se acomodó contra él,
ambos meciéndose suavemente. Tu padre estaría orgulloso. El tuyo también. Eso creo. Construir algo que perdure, hacer promesas y cumplirlas, crear algo más grande que ellos mismos. Eso era lo que ambos querían. La oscuridad llegó suavemente, las estrellas apareciendo una a una. Dentro, las lámparas brillaban cálidas. El ganado mugía contento. La luz de Danny apareció en la cabaña del capataz. Sus dos ranchos se habían convertido en un solo rancho, más fuerte junto que cualquiera por separado. La primavera traerá nuevos terneros, dijo Kara en voz baja. Pero ya superamos la peor tormenta, terminó Levi. Juntos. Juntos. Se mecieron en un silencio cómodo. Dos personas que lo habían perdido todo y habían encontrado algo mejor. Se encontraron el uno al otro, encontraron propósito, encontraron hogar. La tierra había hablado, y habían aprendido a escucharla. No a la voz del aislamiento y el miedo, sino a la voz de la sociedad y la esperanza. Sobre ellos, las estrellas giraban en el cielo infinito. A su alrededor, el rancho que habían construido juntos respiraba vida y promesa. En los brazos del otro, habían encontrado lo que ambos buscaban sin saberlo: pertenencia, amor y el valor de construir algo que lo sobreviviera. La tormenta que los unió había quedado atrás hacía mucho tiempo. Lo que habían construido a partir de ella apenas comenzaba.